Pues no hay primero sin segundo, ¿no? ¿No te habías dado cuenta? Si no hay segundo, pues no es el primero, ¿no? Es uno. Bueno, sí. Pero no se te olvide que estos videos tienen sobre todo la función de que me des chance de terminar con los videos, 3 videos que te debo de la segunda temporada y que empiece yo con la tercera temporada. Pues la cosa es que me quedé pensando que el cafecito pasado, el último video del cual te voy a dejar aquí el vínculo, te había platicado sobre estos 2 maestros con metodologías distintas, ¿no? Pues bien, ahora me acordé de otro maestro muy importante que vino a ser más o menos el eslabón perdido entre ambos métodos, ¿eh? Y me cambió por completo la perspectiva en la que yo venía entendiendo la arquitectura, que hasta entonces, y por la pésima experiencia con el último grupo de profesores coordinados por el arquitecto Atolini, se mostraba ante mis ojos como una disciplina vana e innoble, ¿eh? La neta, ¿para qué te voy a mentir? Pues bien, me toca en uno de estos años cursar diseño con el arquitecto Rafael Martínez Arte, que por cierto tiene un canal que ya te había yo recomendado por aquí en YouTube y que además es un muy reconocido referente del proceso metodológico investigativo en la arquitectura. Creo que la virtud del curso de proyectos que él coordinó fue la de lograr una colaboración, digamos, entre las asignaturas de teoría e historia, porque asignaba los ejercicios de proyecto con relación a estas otras 2 materias. No sé si fue adrede, pero con esto definitivamente eliminaba la soberbia del proyectista, ¿eh? Porque se trataba de resolver diferentes tipologías de edificios, cada uno a partir de una corriente estilística contemporánea y a la maniera, como diría el barroco, de un arquitecto en particular. Y mira, igual y nos sirve para platicar un poquito de los estilos arquitectónicos contemporáneos, ¿no? Bueno, en el curso la verdad es que apenas sí dio oportunidad para abarcar unos 2 o 3, pero eso sí creo que fueron lo suficientemente representativos dentro de la historia de la arquitectura, ¿eh? Espera tantito. Suscríbete, ¿no? Por ejemplo, nos tocó realizar un proyecto con el estilo high-tech de mediados de los 70s. Y ejemplos de esto los tenemos en algunos proyectos de Frei Otto, Norman Foster, Richard Rogers, Renzo Piano, Gustav Page, no sé si se pronuncia así, Gustav Page, no sé, entre otros, pues. Aunque siempre se refiere el origen de esta corriente a partir de un libro de Joan Krohn y Susan Schlesing, publicado por ahí en el 78, en donde mencionaba a estos arquitectos del high-tech, yo veo mucho más relacionado el origen de esta corriente desde las especulaciones en el siglo XIX de Viollet-le-Duc, en el momento en el que ellos mismos buscaban belleza en la expresión real y propia de los materiales y el avance tecnológico de la época, que estaban involucrados dentro de las construcciones modernas, y que evitaban de alguna forma estos disfraces y simulaciones que se acostumbraban para que no se notaran los elementos reales de instalaciones y estructura. Pues más tarde, estas inquietudes tendrían eco en los proyectos utópicos de Tony Garnier y sus ciudades industriales. Evidentemente, estos ensayos respondían más a postulados filosóficos del positivismo de Comte o con café, de unos años atrás. Y posteriormente con el pragmatismo de William James. Este sí lo sé pronunciar muy bien. Sin embargo, en el high-tech, que más bien surgió por los años 70, esta revitalización de estos postulados está más bien ligada a las ideas del estructuralismo de Ferdinand de Saussure. Y su búsqueda del subsuelo estructural de la realidad. Pero también existe desde antes un desencanto generalizado propio del posmodernismo, reflejado finalmente en su propia corriente filosófica y estilística. Resulta ser el común denominador de todos estos movimientos contemporáneos de la arquitectura, me parece a mí. Aunque se suele referir a otros orígenes, creo que es mucho más acertado encontrar el fundamento de este posmodernismo en Hannah Arendt y su Vita Activa, cuando cuestiona los principios de lo político y de las condiciones de la libertad, así como a Theodor Adorno, cuando postula, por ejemplo, que todo pensar debe estar
basado en algo, y a partir de ese momento se percibe como indisoluble. De esta forma, se nos presentan incipientemente en los 50s, principalmente en los 70s, una serie de revisionismos, de historicismos en la arquitectura, presentes, por ejemplo, en la obra de Charles W. Moore, Robert Venturi, Aldo Rossi, Philip Johnson, Michael Graves, varios, incluso del propio Luis Barragán, por estos lares. Mira, siempre se refiere al fundamentar la corriente esta famosa crítica de Robert Venturi sobre la máxima de Mies van der Rohe, cuando él decía less is more y la parafraseaba con el less is bore, o sea, menos es aburrido contra el menos es más. Y él la incluye en su tratado Complejidad y Contradicción en la Arquitectura del 66. Yo creo que esto solo trivializa la importancia de los desarrollos filosóficos y su influencia posterior sobre las conclusiones en otros desarrollos cognitivos, como es la arquitectura. Igualito pasa con la arquitectura deconstructivista de finales de los años 80, cuando obtiene sentido de las derivaciones filosóficas de Jacques Derrida sobre la reorganización del fundamento cognitivo. Incluso el término deconstrucción es evidencia de esto mismo, porque a partir de la reinterpretación y reorganización de los paradigmas epistémicos, intenta encontrar un nuevo sentido, incluso léxico y cognitivo. Pues. Bueno, de esto podemos ver ejemplos, por ejemplo, en la arquitectura desarrollada por firmas como Kopp Himmelblau, del cual soy particular fan, de Bernard Tschumi, de Daniel Libeskind, y también es importantísimo hablar de la labor de Rem Koolhaas como un ideólogo fundamental del movimiento. Sin embargo, siempre ha habido un desarrollo paralelo en la línea planteada por la arquitectura internacional o funcionalista, pues, de los 50s, con este minimalismo y su exacerbación en el brutalismo. Ejemplos de esto los hallamos con Louis Kahn, por ejemplo, con Le Corbusier, con Mies van der Rohe, con Tadao Ando, más allá del referente tradicional del less is more de Mies que platicábamos hace un rato. Encuentro en la obra de Adolf Loos y su manifiesto Ornamento y Delito un fundamento básico. Además, claro, de encontrar las mónadas de Leibniz o el monismo de Spinoza como un fundamento directo filosófico de estas racionalizaciones. Si acaso, en últimas fechas, merece la pena mencionar la corriente que se ha dado en llamar arquitectura paramétrica, aunque en otras latitudes se le ha dado en llamar como la Blob Architecture o la Blobitecture. Nombres, ¿no? Ejemplos de esto los tenemos en proyectos como de las firmas Knox, de la firma Herzog & de Meuron, Frank Gehry, Zaha Hadid, por supuesto, Peter Cook, otros, varios. Encuentro yo, más aquí que en otras corrientes, en Baudrillard, Lipovetsky y Zygmunt Bauman, un referente directo a este tipo de arquitectura, sobre todo con la concreción de la liquidez y la hiperrealidad expresados en estos criterios estilísticos. Pues de esto dos cosas. Primero, la arquitectura no tiene nada de vacía y superficial, Si acaso semejantes características habrá que atribuírselas al arquitecto con quien traba uno contacto. Segundo, entenderás la cara que uno pone cuando llega el cliente a decirle: andaba yo queriendo en mi casa algo así como un estilo modernista. El modernismo se desarrolló por ahí del siglo XIX, ni siquiera hablamos de él ahorita. Pero dime en los comentarios si quieres que sigamos platicando sobre otras corrientes estilísticas arquitectónicas o si te interesa platicar a lo mejor sobre alguna de estas en particular o una específica de algún otro tiempo. Mientras, no se te olvide, porfa, darle like, comentar, compartir, activar la campanita. Mientras, pues nos vemos en el siguiente cafecito, ¿no?